Buenos días, quisiera agradecer la invitación, valorando este encuentro como un encuentro surregional, en primer lugar, en segundo lugar como una especie de foro híbrido de tecnopolítico, y con esto quiero decir una simetría que reconozca la política que está contenida dentro de lo técnico, pero también la tecnicidad necesaria que debe tener la política, sin un privilegio epistemológico en que uno tiene una verdad que es mucho más cierta que la otra, sino realmente en un nivel de igualdad. Y en tercer lugar, esta idea de que nos podemos reunir alrededor de los objetos sin importar nuestras especialidades. Yo creo que eso es súper interesante. La idea de que ya no somos reuniones de especialistas, que podemos tener un tema propio, sino que son los objetos los que empiezan a mandar y que nosotros, desde distintas miradas, podemos ser convocados por los objetos, independientemente de los delantales o las etiquetas que traemos. Yo les voy a mostrar un poco el problema, ¿no? La ecuación de chilena, cuál ha sido la solución a esa ecuación, cómo se ha resuelto la ecuación y qué cosas están ocultas. ¿Me prestas en esa solución? ¿Qué cosas no han quedado, no han sido examinadas? Chile tiene un sector público muy relevante en salud. El 80% de las personas se atienden en el sector público. Para un país que tiene como un perfume de ser el país más neoliberal de América, esto parece extraño. Y es quizás uno de los sectores, el sector público de salud, uno de los sectores que sobrevivió de manera no milagrosa, de manera comprensible a las otras transformaciones que vulneraron la educación, la previsión, las empresas públicas. Y lo que pone, entonces ahí hay un problema en la ecuación, un sector público relevante en un país, digamos, con este aroma neoliberal, un mercado con monopolios relevantes. Nuestros mercados están casi todos muy presionados por monopolios. En el caso de la condición de los medicamentos y de la propia salud y de la salud, del pedazo de la salud privada, que no es exactamente el 20%, sino alrededor del 50%, finalmente la gente está afiliada a un seguro público, pero concurre alrededor de un 50% al sector privado. Desindustrializado en el caso particular de medicamentos. Chile tuvo una preocupación por producir una industria nacional de medicamentos, que fue el Laboratorio Chile, que fue muy importante y con una serie de regulaciones que protegían a esa industria, y eso se desmontó en los años 80. Y por supuesto un país muy generoso en sus negociaciones de tratados de libre comercio, ¿no? que entregó todo lo que podíamos entregar y que sin embargo estamos en la watch list, ¿no? En la prioridad 1, estamos ahí junto con los malos, y que además ustedes se habrán enterado una condición de monopolio en la farmacia muy importante. Hubo todo un episodio de colusión y que sigue siendo dominante. En Chile hay 3 cadenas farmacéuticas que dominan, no sé, el 99,99%, y ese 0,01% se dedica a vender alimentos o suplementos nutricionales para los deportistas. Realmente el mercado no solo de industrial, sino también de comercialización está muy dominado por estas 3 empresas. Bueno, en los TRIPS nosotros dimos, ya dije, todo lo que podíamos dar, así que no me voy a extender en eso. Y claro, seguimos en el tema del linkage, por eso que estamos en la watch list, porque aún no se ha ejecutado esta obligación de que el registro
en nuestra agencia, que es el Instituto de Salud Pública, esté vinculado con el Instituto de Propiedad Intelectual. Bueno, ¿qué ha pasado? Obviamente lo que ha pasado en todas partes, ¿no? Que las empresas, los grandes registros los han armado las empresas extranjeras, y muy vinculado, y eso con definiciones públicas. Esta curva tiene alguna razón de ser, no es simplemente un agotamiento de la innovación, que voy a tratar de explicar más adelante. Los 10 mayores patentadores en Chile, pueden ver quiénes están ahí, o sea, obviamente es un registro es casi un registro para la comercialización. Bueno, ¿y cuáles son las razones que hay aquí, las cuestiones locales, la solución local? Una de ellas ha sido justamente la implementación de un plan público, pero que ha sido obligatorio también para el sector privado, que es el GES, ¿no? Las garantías explícitas en salud, que es construir paquetes de terapias explícitos con un financiamiento definido. Uno de los roles más importantes que tuvo, yo creo, en la articulación de estos paquetes con los medicamentos bajo régimen de patente fue obviamente toda la política VIH-Sida, en el sentido de que Chile incorporó en la canasta de VIH-Sida medicamentos bajo régimen de patente, negoció directamente con la Cámara de la Industria Farmacéutica en Chile, que son los representantes de las empresas que licencian estos medicamentos, negoció un precio y entonces de esa manera resolvió el problema de cómo se accede a estos medicamentos. Están garantizados desde el sector público y desde el sector privado. El 40%, por supuesto, del presupuesto del programa VIH-Sida en Chile se lo llevan los medicamentos bajo patente. Y dentro de los productos, porque la hipertensión también es una de las 80 patologías bajo este régimen, entonces el producto individual que lleva alrededor de un 20% del gasto en general en medicamentos losartán. O sea, lo que hizo Chile fue decir, aceptamos en estas condiciones las patentes y estamos dispuestos a pagar para estas 80 patologías y las pagaremos. Esto ya lo mencioné. ¿Qué sucede? Obviamente, que para el resto de las patologías, entonces, las que no están garantizadas, el precio de las patentes es gasto de bolsillo, un gasto que no está cuantificado, pero que representa también ahí un problema de acceso. Finalmente, el dominio hay algunas condiciones en el país que hacen que ciertas regiones de Chile vivan como antes de los 70. Hay, por ejemplo, la región de Coyhaique, en que no hay ninguna cama hospitalaria que sea privada. Es una región keynesiana. Hay dentro de la 10ª región, hay una isla, la isla de Chiloé, donde tampoco hay ninguna cama que sea privada. Entonces también son países que viven en distintas épocas. Y eso significa que el dominio en esos lugares del sector público, en algunos segmentos de regiones o en regiones plenas es total. Estos son algunos de los productos que están en las canastas del programa garantizado por el Estado bajo régimen de patentes. Y esto es el gasto, ¿no? El gasto estimado de medicamentos en este plan. Auge o GES es casi lo mismo. Claro, porque está por el nombre comercial, sí. Sí, bien. Y ahora hice este ejercicio que, bueno, es como lo mismo.
cuáles son las patentes que se concedieron para los medicamentos. Esta es la canasta oficial del tratamiento del VIH-Sida en el decreto ministerial, y entonces me parece a mí que es muy claro que el motor de la patentabilidad ha sido el desarrollo de estas canastas. Y con eso quisiera un poco ir a la parte de las variables ocultas, ¿no? Porque me parece a mí que falta un actor acá, que es la clínica. Me parece a mí que el mecanismo por el cual se han construido esas canastas ha sido a través de las sociedades científicas, que han sido las que han puesto el estándar de tratamiento. De manera que en toda esta discusión habría que mirar ese lugar, qué está pasando en la clínica y cuáles son las posibilidades ahí también de negociación y de articulación de política. Entonces, me parece a mí que hay que mirar la clínica, lo que pasa en la clínica, como un régimen sociotécnico, en el que pasan cosas políticas, pasan cosas económicas, pero fundamentalmente es un régimen, y cada vez más me parece que la medicina es un régimen de alta tecnicidad, de alta tecnificación. Dicho en palabras brutas, los médicos somos ingenieros heterónomos, somos ingenieros que tenemos una serie de otros valores en juego, éticos, políticos, económicos, pero básicamente el trabajo cada vez más clínico no es un trabajo de hombre a hombre, sino que es un trabajo en el cual está muy, muy articulado por estos objetos técnicos. Y entonces me parece que habría que empezar a mirar la agencia de los objetos técnicos, si es que los objetos técnicos tienen agencia o son simplemente intermediadores. Y una de las dimensiones más relevantes, me parece a mí, de la agencia de los objetos técnicos y de los medicamentos como tales, es justamente la producción de contextos. Los medicamentos producen sus propios contextos a través de la articulación de redes. Eso es lo que está pasando en la clínica. Y me parece a mí que lo que está pasando en la clínica es que las redes que están dominando son obviamente las redes de la gran circulación de las industrias farmacéuticas, y nosotros no estamos ofreciendo otras alternativas, estamos imponiendo un solo régimen de circulación. Y con esto tomo diferencia también respecto a la evaluación de las tecnologías sanitarias, que me parece que es una forma unilateral de transformar la tecnicidad del problema en un problema exclusivamente económico, digamos, métrico y sometido a evaluaciones que no consideran la capacidad justamente que tienen los objetos de ir produciendo nuevos contextos, nuevas redes, y por lo tanto hacer que una evaluación ex ante sea absolutamente distinta de una evaluación ex post. Y finalmente creo entonces, si esto es así, que la red de soporte que nuestros países están dando, o las posibilidades de contexto que nuestros países están dando a esta alta tecnicidad de la clínica es muy baja, porque no tenemos una estructura industrial posible de buscar caminos alternativos. Quizás esta situación en la que estamos es de la posguerra, pero quizás es de la posguerra de 1865, de la posguerra de secesión de Estados Unidos, que es cuando se invierte la idea de que eran estos quackeries, estos jarabes, y el secreto estaba vinculado a la mala medicina, y el secreto y el monopolio pasa a estar vinculado a la excelencia de la medicina. Y seguimos bajo esa sombra. Entonces, lo que me parece a mí es que circunstancias como esta podrían ayudarnos a pensar estas ideas sobre la agencia de los objetos técnicos que vienen de los estudios de ciencia y técnica, que creo que hay dos cuestiones bien potentes que surgen de ahí. Uno es que todo matter of concern es también un matter of fact. Es decir, hoy día no hay ningún hecho que no sea incontrovertible. Por lo contrario,
todos los hechos científicos son materia de controversia, por lo tanto, esta asimetría de la politicidad y de la tecnicidad como polos que están en constante intercambio. Y si es así, habría que pensar también si acaso las leyes económicas planteadas como leyes naturales, incontrovertibles, de una evidencia científica indiscutible, no deberían ser vistas como leyes civiles que pueden también tener evolución histórica, política y coyuntural. Y entonces la discusión sería cómo nosotros contribuimos a producir esas redes sociotécnicas que permitan que esos matter of fact se transformen en matter of concern con los valores que producen reuniones como esta, o que producen nuestra tradición también de Cono Sur, nuestra tradición política y nuestra tradición solidaria y nuestra tradición fraternal. Eso. Bueno.